Bueno, uno de vosotros me ha pedido que explique esta canción, que es muy sencillita, pero la verdad es que tiene un par de cosillas que son interesantes de contar. Así que no os hago esperar más. Vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Hoy vamos a ver un pequeño tutorial de cómo se toca, o más bien la explicación de cómo funciona la armonía en la banda sonora de Teenage Mutant Ninja Turtles, o Las Tortugas Ninja, como lo conocíamos aquí en España, o como lo conocemos aquí en España. Bueno, no debería llevarnos mucho tiempo, patrañas, porque como visteis es bastante fácil tocar esto. Los acordes de la parte principal serían un Do mayor, un Re sostenido mayor, un Fa mayor y un Sol sostenido mayor. Para terminar en... O sea que tendríamos también por aquí este Si bemol o La sostenido, que no estaría claro si es un Si bemol o un La sostenido porque, como vamos a ver ahora, esto no corresponde a la escala diatónica. Al final es una manera muy sencilla, pero de hacer música no funcional o no basada en los grados y funciones que hay en las escalas diatónicas. Y eso es lo interesante que tiene esto. La verdad es que nosotros lo tenemos como muy naturalizado, porque en el mundo del rock and roll ha ocurrido mucho esta progresión. Lo vemos en muchas ocasiones, pero sin embargo eso no implica que sea lo normal en una escala mayor, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros cogemos de referencia solamente el Do, el Re sostenido y el Fa, aquí lo que tenemos con este Re sostenido es un acorde prestado de la escala menor de Do, ¿vale? En el mundo del rock and roll, coger prestados acordes de la escala menor es muy común y por eso nuestro oído está muy hecho a ello, pero la verdad es que no es así como se debería comportar armónicamente si estamos respetando los grados. Y eso lo hace interesante. Y por otro lado, otra cosa que tenemos que mola mucho es que las notas van todas... Esto es una quinta justa y esto es una sexta mayor. Que esto es lo que nos indica que estamos hablando siempre de acordes mayores. Porque normalmente, en el mundo del rock and roll, cuando queremos hacer este dibujito de 5 a 6, que es súper habitual en el mundo del rock and roll, o sea, recordaréis en blues y rock and roll, esto de jugar con el intervalo de quinta y con el intervalo de sexta, bailando entre ellos, muy típico del rock and roll, ¿vale? Entonces esto va todo el rato. Si estuviéramos hablando de que el Do en vez de mayor es menor, en el mundo del rock lo que suelen hacer es la sexta, el intervalo de sexta menor en vez de mayor. ¿Vale? En mayor. Y en menor. Entonces esto es lo que nos da la pista de que todos los acordes son mayores. Y esto sería para la parte que viene a ser el estribillo, ¿no? La realidad es que la guitarra que escuchamos en la banda sonora de verdad de la canción de Las Tortugas Ninja no se hacen estos adornos rock and rolleros. En realidad algo así como... Pero yo sí lo meto porque la voz lo mete. Si os fijáis en los coros que meten, las voces de acompañamiento están jugando con eso. Entonces yo, como hice una versión instrumental, pues aproveché y lo metí. Casi todo downstrokes, como os lo he mostrado, y haciendo palmute. Podéis abrirlo un poco, ¿vale? Para que no suene tan tapado. Pero está bien que no lo dejéis totalmente abierto. Porque al final no le damos tanto acento a ese intervalo de sexta que metemos de adornito. Y si os fijáis, yo, en vez de subir, me vengo aquí por una cuestión de no alejarme demasiado en el mástil, pero la realidad es que es lo mismo y conseguimos el mismo efecto sonoro, vamos. Esto sería, por tanto, más o menos lo que equivale al estribillo, ¿no?
iríamos a la estrofa. Y la estrofa más sencillo todavía porque es cromática. O sea, vamos... Re sostenido, re, do sostenido y otra vez do y adornamos con sexta. Estos los podemos dejar más abiertos para que suenen con más fuerza. Y aquí cerramos un poco y hacemos nuestro adorno de siempre. Esto se repite un par de veces, tan sencillo como eso. Y no mucho más que hablar. Cromático porque... nos movemos recorriendo todos los semitonos. Vale, y ahora para lo que sería el puente que nos lleva de nuevo al estribillo, haríamos que podrían ser la subdominante y la dominante, si estuviéramos hablando de que estamos haciendo música tonal, que en efecto en este preciso momento sí que lo estamos haciendo, do mayor, fa, sol, do, ¿no? Subdominante, dominante, tónica. Entonces hacemos... Pero ahora hacemos sol sostenido y la sostenido, ¿vale? Para volver de nuevo a do mayor. Y de nuevo, esto lo estamos robando de la escala menor. Por lo tanto, de nuevo acabamos de escapar de lo que serían las reglas de la escala mayor de do. En resumen... para regresar al... ya hemos hecho estribillo, estrofa, puente hacia estribillo. Y nuestro estribillo, entre comillas, sería que caemos de nuevo a tierra. Pero en lugar de ir a lo que hemos llamado al principio estribillo, se mantiene aquí. Y actúa como estribillo en realidad, según yo lo veo. Repetiríamos una estrofa otra vez. Repetiríamos un puente otra vez para regresar al... Y ahora sí lo hacemos completo. Para cerrar con él. Y hombre, que tampoco da para mucho más. Ya me dirás qué más os cuento de esto. Si es súper breve la canción, además. Dale, sed buenos.